Estamos con el diputado nacional Daniel Caggiani en el Parlamento desde el 2010. Daniel Caggiani es representante nacional y además integra el Parlasur. Te queríamos preguntar, a partir de unos comentarios de Mujica, en donde él dice que la integración no es una causa que enamore a los pueblos, y por qué no logramos entusiasmar a nuestras sociedades en la integración regional, en la complementariedad y en la solidaridad. Incluso más allá de las buenas intenciones que han tenido los presidentes como Mujica, Lula, Dilma, Néstor, Cristina y Chávez, ¿cuál es el obstáculo? Sí, es verdad, Mujica siempre dice esa frase y dice también que a la integración le falta calor de pueblo. Y no hay, en ninguno de nuestros países hay marchas por la integración. Sí hay por mejorar la educación, por mejorar los salarios. Y quizás uno de los elementos más importantes que la izquierda debería debatir, porque eso también creo que es uno de los debates que no hemos dado como izquierda uruguaya y latinoamericana, que es que hoy la integración tiene una importancia mucho más central que lo que tenía quizás hace 40, 50 años. Nosotros vivimos en una economía globalizada y donde en realidad, quizás esto puede ser un cliché, ¿no? En realidad se han globalizado las relaciones, pero en realidad el papel o la fuerza de los estados nacionales cada vez se desdibuja más y donde en realidad hay cada vez más peso de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son las que también presionan para dictar normas, para dictar procesos de integración, para integrarse al mundo de una manera, que es la manera que entienden las empresas transnacionales y donde en realidad se quieren obtener el mayor beneficio y la mayor rentabilidad para su empresa. Pero si nosotros no construimos espacios de integración donde en realidad fortalezcamos a esos estados nacionales y fortalezcamos una cosa que quizás es muy difícil de conceptualizar, que es la supranacionalidad, que es que cada estado nacional tenga que resignar un poco de su soberanía en pos de un objetivo superior que es la integración y sobre todo para poder discutir de igual a igual no solo con las empresas transnacionales, sino también con otros espacios que hoy existen, porque hoy Estados Unidos es un brutal proceso de integración, hoy la Unión Europea es un brutal proceso de integración, hoy China es un país continentalizado que también tiene un brutal proceso de integración donde en realidad conviven en ese país un conjunto de etnias que quizás deberían tener diferentes situaciones o diferentes estados nacionales y sin duda creo que el papel que debe cumplir no solo el Mercosur sino el Sur es justamente eso, lograr construir un espacio común donde se puedan concertar políticas y donde nosotros podamos discutir cómo hacemos para insertarnos de manera inteligente al mundo y no dependiente como hoy nos hemos integrado los estados nacionales en la relación económica. Es decir, hoy existen países centrales que dictan las normas mundiales y dictan las normas de comercio mundial y nosotros tenemos una integración periférica. Es decir, nosotros compramos productos manufacturados y sofisticados de alto valor agregado e exportamos nuestra producción casi primarizada, productos muy importantes como la soja, el petróleo, el gas natural, sin duda la carne, que son productos que tienen un contenido tecnológico bajo, si bien tienen un grado de valor agregado importante, pero no nos insertan de manera inteligente en el mundo. Y nuestros países, con sus limitaciones, con también sus historias a cuestas, también tienen que romper esas barreras nacionales para pensar un proceso de integración no solo desde el punto de vista político, sino también productivo. Porque nosotros no podemos comerciar mejor con el mundo si no nos integramos productivamente y no también establecemos una economía de escala para que en realidad podamos cada uno de nosotros agregarle valor a lo que producimos, integrarnos entre nosotros, porque muchas veces el principal problema que tenemos es que no tenemos integración no solo física,
sino educativa, sino de investigación entre nuestros países, no solo del Mercosur, sino de América Latina. Es decir, hoy, para un estudiante universitario de Uruguay, es más fácil ir a estudiar a Lovaina, en Bélgica, y revalidar el título de Lovaina en Uruguay, que quizás revalidar el título de una universidad en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Paraguay. Y eso sin duda son barreras muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo, y yo no estoy en contra de que la gente se vaya a formar al exterior, lo que digo es que nosotros tenemos que también integrarnos de varias dimensiones y sobre todo intentar que ese conjunto de conocimientos que hoy tenemos los países que integramos, no solo en el Mercosur sino en el Sur, podamos también compartirlos y sobre todo superar y pasar a una instancia superior que sin duda es muy importante en un mundo globalizado donde cada vez tienen más peso las empresas transnacionales. Por ejemplo, así como dijiste, por ejemplo, la educación, ¿cómo lo imaginas? Yo creo que nosotros deberíamos ir a una cosa que también es complicada y que hemos tenido pocas experiencias quizás exitosas. En realidad, las empresas transnacionales tienen planificación de sus mercados, de sus cadenas productivas, de sus incursiones en determinados lugares y de sus procesos de producción. Estudian y deciden qué van a producir, en dónde es más barato, dónde es mejor, dónde es más competitivo, dónde se pueden encadenar con otros procesos. Y eso es una decisión que no tiene que ser tomada solo por las empresas, tiene que ser pensada por el conjunto de los estados y de la ciudadanía y tiene que estar liderada por la política. Y creo que hay un proceso muy importante que es cómo nosotros planificamos la integración productiva de América Latina. Nosotros hay países que tenemos especialización en determinadas producciones y eso creo que es muy importante lograr que comerciemos más entre nosotros, pero no podemos comerciar si vendemos lo mismo. Es decir, tenemos que lograr establecer eslabones productivos y eso tiene que estar sobre todo pensado con una orientación estratégica y para eso hay que planificar, hay que concertar políticas y hay que también pensar que a veces algunos van a ganar y otros van a perder y hay que ver quiénes ganan y quiénes hacen cargo de los que pierden para que ganemos todos. Y creo que eso sin duda es un elemento muy importante porque en realidad nosotros somos los mayores productores de granos del mundo, somos los mayores productores de carne del mundo, tenemos las mayores reservas de agua dulce, somos una de las reservas estratégicas energéticas del mundo, tenemos las mayores reservas también minerales del mundo, y si nosotros logramos a esos elementos importantísimos, como son los recursos naturales, incorporarle valor y generar una cadena que vaya industrializando esas cosas y podamos exportar justamente esos productos mayormente industrializados, eso también nos va a permitir insertarnos mejor en el mundo, porque vamos a dejar de exportar materias primas a exportar productos manufacturados con determinado nivel de valor agregado. Y eso solo se hace con planificación, con política, con concertación de políticas y sobre todo con una mirada de largo plazo. Nosotros debemos pasar de la agenda del corto plazo, de pensar en cerrar el ajuste estructural de cada uno de los países, a tener una mirada mucho más bondadosa y de pensar en las próximas generaciones. Y eso sin duda solamente se puede lograr si tenemos justamente calor de pueblo que abone esto. Es decir, porque en realidad de nada sirve, si bien sirve mucho, ¿no? Pero de nada sirve que yo en Uruguay peleé por las mejores condiciones laborales de los trabajadores uruguayos si en Paraguay asesinan campesinos por ocupar un pedazo de tierra y no tienen ni seguridad social ni tienen educación, porque son tan importantes para la izquierda y para el proyecto los paraguayos como los argentinos como los uruguayos, porque si no avanzamos en conjunto quizás también podamos retroceder en determinadas cosas. Y creo que eso sin duda es un elemento muy importante que nosotros tenemos que tener en una mirada y sobre todo discutirlo políticamente. Nosotros como Frente Amplio vamos a tener una
un proceso de discusión de actualización ideológica o un congreso de actualización ideológica, por más que a mí la palabra actualización me suena como que en realidad todo lo viejo no sirve y hay que actualizarse, pero creo que es importante discutir ideología y que en el conjunto de valores y creencias y ideas que guían nuestra política, la palabra integración tiene que estar marcada en el orillo y tiene que quizás tener mucho más importancia de lo que tenía antes. Y creo que sin duda eso es parte también de lo que tenemos que debatir la izquierda, no solo uruguaya, sino latinoamericana, porque en realidad no existe un proceso de avance social o de cambio social importante en un solo país. No existe un proceso de avance social si existen pobres o en una sociedad empobrecida. Por tanto, tenemos que multiplicar nuestra riqueza y hacer que los ciudadanos cada vez vivan mejor. Y no existe un proceso de avance social si no hay un proceso de integración. Y creo que sin duda eso es uno de los debates más importantes que tiene la izquierda en este momento.